Presidente del presidente. Bueno, habrá que tocar la campana. Bueno, vamos a continuar con la cuarta conferencia. En este caso va a ser el coronel de artillería Juan José Contreras Garrido, perteneciente a la 271 promoción del Colegio de Artillería. Ha cursado el grado de Historia Contemporánea en la UNED y es máster universitario en métodos avanzados y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica, correspondiente al grado de Geografía e Historia, por la misma universidad, la UNED. Incansable investigador, ha contribuido a la recuperación documental, bibliográfica y patrimonial de los acuartelamientos y unidades de artillería en los que ha servido. Tiene en su haber la publicación de varios libros, la mayoría de ellos relacionados con fortificaciones y defensas de Ceuta, de lo que es considerado un renombrado erudito, y eso está demostrado en la autoría de un libro que se llama La artillería de costa en Ceuta, origen y evolución, del año 2010. Historia del cañonazo de las 12 en Ceuta, del año 2013, la trilogía del Hacho, del año 2022, y es también coautor del libro La artillería de costa de España, del año 2019, además de un articulista infatigable. Como experto en ello, va a desarrollar su ponencia sobre la defensa de costas del litoral sur del Estrecho. Muchas gracias, Juanjo, por haber venido. Con su permiso, generales, compañeros, quiero haceros lo más grata posible esta conversación. No quiero demostrar aquí lo que yo pueda saber de un tema. Yo me conformo con que ustedes saquéis una clara idea. Este minuto me lo descuenta, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a estructurar esta charla? Vamos a hablar imprescindiblemente, aunque sea a partir de 1850, de los antecedentes del artillado de lo que es la ciudad de Ceuta. ¿Cuál es la causa a continuación de ese artillado, que fue el sitio de Muley Ismail, por el que cambia la amenaza, cambia la respuesta? Y la primera fue la aparición de la fragata blindada y de los acorazados. La guerra con los Estados Unidos, cómo afecta a la defensa del litoral, la artillería de costa durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, cómo afecta también, sobre todo al protectorado. Si tenemos tiempo... Si da tiempo, hablaremos también un poquito de la Armada, porque en Ceuta sí que hay una influencia de la Armada sobre la supervivencia de la unidad que allí existía. Vamos a plantear unas hipótesis. No vamos a hablar de un solo tema, sino que vamos a hablar de unas hipótesis. La primera es que el artillado litoral ceutí estuvo siempre por detrás de las posibles amenazas. Vamos a tratar de demostrar que esto es así. Complementaria del anterior, ¿es que estuvo acorde con los avances tecnológicos del momento? Creo que no. Siempre hubo, excepto a finales del 19, siempre estuvo por detrás. Disponía el grupo de artillería de costa de las capacidades necesarias, no de los medios de lanzamiento, de los medios de fuego, sino de las capacidades, sí que las tenía. La decisión de fabricar el Storker, el POC, famoso POC, se le puso nombre español, con tecnología española, influyó en el fracaso de una explotación efectiva
¿Por falta de tiempo? Sí, hubo un retraso de 2 años y no hubo forma de demostrar la necesidad de un vehículo de esas características en Ceuta. ¿Existió interés de la Comandancia General de Ceuta en disponer de una unidad que le proporcionase esa información que llegó a tener el Gasta? No, porque ya estaba sentenciado, ya estaba pronunciado el cierre del grupo de artillería de costa y lo que interesaba era el personal, no las capacidades. Brevemente, ¿qué antecedentes hemos nombrado? Hemos nombrado que hay una parte que es la portuguesa, en la que la defensa se suscribe a lo que era el istmo, del foso seco al foso inundado, lo que realmente era la ciudad en un principio, y luego el sitio de Muley Ismail. Y se produce por primera vez una amenaza a todo lo que era el litoral de Ceuta. Y esa amenaza consistió en la posibilidad de efectuar desembarcos, cosa que antes no ocurría. ¿Por qué? Porque los ingleses, los hijos de la Gran Bretaña, ya eran aliados de Muley Ismail. El sitio de Muley Ismail fue terrorífico. Fueron finales del siglo XVII y principios del XVIII, con una superioridad de medios tremenda, sobre todo de artillería, que nosotros pudimos solventar gracias al hundimiento de 2 buques franceses de tercer orden, 64 cañones y el otro tenía 50 y tantos que se pudieron recuperar, que con ellos pudimos hacer frente a este sitio. Fijaros en esta diapositiva la situación de las baterías que bombardeaban continuamente la ciudad de Ceuta. Tuvieron que emigrar 1/3 de esa población en el istmo de Ceuta, se tuvo que desplazar a lo que es la Almina, donde luego se artilla para impedir los desembarcos. Tanto es así que, fíjense, a principios del siglo XX, los destrozos, aquello es el convento de los Trinitarios, esa es la puerta de San Luis. El estado en que estaban a principios del siglo XX, eso es consecuencia del bombardeo de Muley Ismail. ¿Qué artillado? Haya salido una palabreja extraña. ¿Cómo se articula el artillado en aquella época para evitar los desembarcos? Ven ustedes en círculo rojo las 3 posibles penetraciones que tiene la península de la Almina. Y ahí es donde se concentra la defensa. El resto, igual que sucedería después, es artillería complementaria de esos 3 sitios, que no evitaban el desembarco, lo que trataban era de retardarlo para que desde la ciudad se pudiese acudir en ayuda y tratar de evitarlo. Cambia la amenaza. Aparecen primero los proyectiles explosivos, el primer antecedente donde se destroza la escuadra turca por los rusos fue en Sinop, donde quedan, creo que se logra escapar un vapor, el resto es totalmente destruido. Fue el antecedente de la guerra luego anglo-rusa. Eso fue la granada explosiva, fue ya un antecedente importante a tener en cuenta. Los barcos de maderas no podían hacer frente a ese tipo de disparos. Y luego, Dupuy-de-Long crea la primera fragata blindada. No es una idea original de este señor. O sea, el almirante coreano Yi Sun-sin ya lo hace en 1592. Y nosotros, en el sitio de Gibraltar, aunque fue un fracaso tremendo, también blindamos los barcos con los que, las baterías flotantes con las que queríamos bombardear Gibraltar. Tenían un problema. Tenían un problema, es que los cañones los seguían teniendo a babor y estribor. Y los calibres eran importantes y al concentrar el fuego en una zona solamente lo podía hacer con la mitad de los cañones. Los italianos, con la serie Tullio, eliminan este problema y crean los primeros acorazados. El Pelayo fue el primero español. No es que no pudiesen pasar, permítanme no es que no pudiese pasar, el Carlos V sí, pero el Pelayo cometimos el error al querer cambiar
la artillería secundaria de llevarlo a cambiarle los cañones otra vez a Toulouse. Y no participó, no pudo participar, pero teníamos un gran acorazado, lo que ocurre es que no lo pudimos utilizar. ¿Por qué nosotros luego reaccionamos con obuses a estos primeros acorazados? Porque tenían una debilidad. No se les podía quebrar la coraza, pero sí seguían siendo de madera, las cubiertas seguían siendo de madera. Y entonces lo que utilizamos fueron obuses que lo que por el segundo sector todavía les permitía batir esas fragatas. El blindaje era tan bueno que la Numancia, que era la primera fragata nuestra blindada, consiguió rechazar y resistir los impactos en la batalla con Perú, en la guerra con Perú, con Méndez Núñez, logra resistir esos impactos y sale indemne. Tenían un problema enorme. El problema era que no eran muy navegables, a pesar de que fue la primera que dio la vuelta al mundo, pero no se atrevían, ni tanto Francia ni Inglaterra, se atrevieron a ponerla en viaje transoceánico. Esta es una fotografía de cuando se está construyendo el Pelayo en la Sam. ¿Cambia la amenaza? Se necesita cambiar el armamento, pero hasta ahora la fortificación era pareja al armamento. Y aquí tiene usted 3 ejemplos que se producen en Ceuta. Una que se hace y se lleva a efecto, otra que se queda a media y otro montón de muchísimos proyectos que no se realizan, ni se artillan. Ni siquiera el desnavegado, que eran todas fortificaciones al estilo de Alberto Durero, en Granada, de media herradura, y que utilizamos en casi todas las fortificaciones de las Indias, la sustituimos por aquel tipo de construcción, para artillar ese tipo de cañones. Ni se artilló ni se puso en uso, porque quedaron inmediatamente en desuso. La segunda no se quedó a medias porque el comandante general, Christophe, puesto por Prim, tiene un accidente con una explosión de un barreno, el caballo lo arrastra y muere. Al morir se queda tal como está y se utiliza esa media construcción como cementerio hindú. Ahí quemaban crematorio, ahí quemaban a los hindúes hasta hace muy poquito. Y las otras eran la que ni se artilló, que eran los cañones que se tenían previstos en las superficies, y las que no se hicieron, se quedaron solo en proyectos. Esta fotografía no la puedo ceder porque solamente me autorizan a ponerla, pero es curiosísima porque son los 2 Krug que se artillan en el Pintor pasando por el Rebellín. Estos 2 Krug suben toda la cuesta del recinto hasta llegar al Pintor. Y utilizan el mismo método que utilizan con el 38,1 para ir a Palma. O sea, lo que van retirando de la parte de atrás lo van colocando delante y van avanzando poco a poco. Y lo hacen faeneros de artillería, presidiarios, que era un grupo selecto, que eran faeneros de artillería. Había filipinos, había presidiarios, había de todo tipo. Quiero hacer un inciso y una aclaración. ¿Por qué se artilla tanto Ceuta? ¿Por qué tantos proyectos? ¿Por qué tantas modificaciones? Porque la mano de obra era gratis. Eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, se fortifica sin tener cañones. Y a lo mejor el que viene no sirve para esa fortificación y hay que cambiarlo. ¿Cómo se fortifica? Con obuses de 120, de avancarga, de 240, los bomberos, que son los primeros, cañones de 240, Ordóñez, de 30,5 Ordóñez, Cruz de 26, Cruz de 30,5 y luego como baterías complementarias con Ordóñez de 150 y con los de tiro rápido Munay y Argüelles. Estos son un ejemplo de lo que hemos dicho. En la fotografía de la izquierda tienen ustedes una cuerda de presidiarios subiendo el obús a Cerro Mosquero, la batería que se construye en el Hacho, que luego se cambian por obuses de 240.
Y a la derecha tienen ustedes la fotografía de esa batería ya artillada. Eran 4 buses. En Ceuta sucede con mucha frecuencia que se planifican baterías que no se llegan a construir y se construyen baterías que no estaban planificadas. Una de ellas, la de San Antonio. Otra de ellas, la de Cuatro Caminos. La de San Antonio hay una anécdota muy de Ceuta. El comandante general está chorreando a un señor y le iban a meter un paquete porque no admitía que había sido una falsificación lo que había, que esa no era su firma. A un capitán le iba a meter un paquete. Está datada, escrita, no me estoy inventando la anécdota. El comandante general esto lo dice sucede delante de un profesor de su hija que era presidiario por falsificador. A los 2 días aparece el capitán de la batería de San Antonio en su casa diciendo que que esa orden no la podía llevar. No llevaba ni 2 semanas la batería creada, la batería de San Antonio. Y le decía que desartillase, le ordenaba que desartillase la batería. Como miró, perfecta, su firma perfecta. Luego lo explicó. Y es una anécdota que está registrada por el cronista de la ciudad de Ceuta y totalmente cierta. Mi bisabuelo, el falsificador. Sí. Baruch Bail. Pues no me acuerdo ahora, pero pues yo no le acepto ningún cheque, eso en general. Luego tenemos el artillado de los 240. Se construyen 3 baterías. Hemos visto los sitios donde construyen los obuses de 210 y aquí los obuses de 240. Ven ustedes que buscan sitios elevados. ¿Por qué? Porque lo que intentaban era batir las cubiertas, que era el sitio, primero eran de madera, y luego eran los sitios más débiles del buque. Estas son las otras 2 baterías. Aquella fotografía es del obispo. ¿Por qué se llama la casa del obispo? Por los bombardeos que decíamos antes. El obispo, que vivía al lado de la catedral, se tiene que trasladar a la zona de la Almina y construye allí una casa, que era la casa del obispo. Eso termina siendo una batería y luego el polvorín del obispo. Y esa es la de la Cuesta del Hacha. Esta es la batería que más perduró, también se hizo más tarde, ya en los albores de 1900, y es la batería de Cerro Mosquero. De 4 pasó a 6 piezas de 240, Ordóñez de 240. Esa fotografía es de una serie del SECAF del aire. Para aquel que esté interesado en obtener fotografías de sus baterías, las tienen a su disposición, las facilitan y las tienen en cristal, tienen una gran calidad. Está hecha esa serie fotográfica, está hecha en los años 20. ¿Cuál fue el esqueleto defensivo de Ceuta? Pues estaba basada en 4 baterías. Estaba Punta Negra, con 3 cañones. Doy el armamento definitivo, no, porque ahora explicaremos, hay muchísimos cambios que no vamos a entrar porque nos volvemos locos. Torremocha con 2 cruz de 30,5, Valdeagua con 3 cruz de 260 y Pintor con 2 cruz de 30,5, de modelos distintos. Muy importante, en 1897 el modelo y el calibre tiene que ser el mismo, no pueden ser distintos. Eso, gracias a Dios, porque en Ceuta es un mare magnum. Si ustedes cogen el libro, copiado literalmente, el libro que antes nombró nuestro compañero Severino, y empieza a mirar los movimientos de los cañones, se vuelve uno loco. Ahora hablaremos del ejemplo, voy a hablar de uno, que veo en muchos foros las discusiones que hay, es casi imposible hacerlo. Porque primero, que ocurre luego en Estados Unidos, entre Martínez Campos lo consigue y Weller no lo consigue. Tanteos de fortificación, tanteos de defensa, tanteos de artillería, anteproyectos, proyectos, discusiones, escritos. Se iba, cuando hacía falta algo, pues ya había pasado la necesidad y no se lograba hacer. Eso pasó en el 98. Eso pasó en el 98 entre Martínez Campos y La Habana y Weller en Santiago. Eso los artilleros
tenemos ahí una parte de culpa, aunque yo no, la Armada tuvo una actuación no muy aceptable, pero hay que reconocer también los errores propios. Las otras condiciones unas veces se consiguen, se llevan a cabo y otras no. Ni siquiera esta, que es la más importante, se hacen en las 4 baterías que forman el esqueleto. En Punta Negra sí se hace. Tarde, ya ha comenzado el siglo, trayendo el tercer cañón. En Torremocha no, continúan, decían que como mínimo las de gran calibre tenían que ser 3. Menor, o sea, mayor o igual que 3. Sin embargo, en Torremocha continúan con 2 cañones. En Valdeagua sí, es la segunda batería que se consigue. Y en el Pintor siguen con 2 cañones. Batería Punta Negra, la vamos a poner de ejemplo. Aquí ven ustedes una fotografía de lo que era hoy el albergue General Galera, al principio, y 2 cañones, los 2 primeros cañones Ordóñez que se artillan. Al fondo se ven los depósitos de Ibarrola. Y esos 2 cañones, en un principio, en los tanteos y los proyectos, es para un cañón de 26 Krupp y otro de 30,5 Krupp. No hay de 30,5 Krupp. Dice, bueno, pues provisional, vamos a traer ahora uno de 26 Krupp, que lo artillan, y otro de 30,5 Ordóñez. No había cañones Ordóñez. Bueno, pero provisionalmente vamos a poner un 240 Ordóñez. Pues, y luego sale el dispositivo, o sea, la norma de que tienen que ser del mismo calibre. El de 26 Krupp lo desartillan y se lo llevan a Valdeagua para tener los 3 cañones juntos de 260. Y traen 2 cañones Ordóñez, desartillan el de 240 y ponen 2 cañones Ordóñez de 30,5. Y a principios de siglo llega el tercer cañón. Eso es el movimiento de los cañones de Punta Negra, de locos. Y vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque la mano de obra era gratis. Torremocha, que es la actual Club Infanta Elena, ese es un disparo haciendo fuego y esta es otra fotografía aérea. Normalmente, si ustedes tienen fotografías al secar, vienen con errores el tipo, la batería que es. Esta la nombra desnarigado. No es el desnarigado, es la de Torremocha con las 2 piezas de 30,5. De hecho, la piscina actual del club está en la segunda pieza. Este es el de Valdeagua. Esta es una batería a 3 niveles, preciosa, en la que se ha intentado hacer bastantes cosas. Los artilleros en Ceuta han intentado incluso conseguir, se llegó a firmar un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la ciudad para meter allí, convertirlo en un museo de artillería. Lo último que se ha conseguido hacer es, si no se ve, si observan la fotografía de la izquierda, Valdeagua abajo era una presa de agua, ahí se recogía todo el agua. Y esta, es lo que voy a señalar, y esta salida era el agua. Esa galería se puede visitar y se puede ir andando. Últimamente la han limpiado y se puede hacer todo el recorrido por el interior. Se quiere cercar y se quiere arreglar poquito a poco. Lo mismo que se quiere hacer aquí en Punta Paloma. No sé si se conseguirá, pero se está haciendo esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y el Pintor, que es el mismo sitio, para aquel que no es de Ceuta, del Molino. Lo que está en el círculo amarillo es el Pintor, y a la izquierda las piezas, no se ve de lejos, pero las piezas que hay a la izquierda son Ordóñez de 150, que es el Molino. Está en la misma entrada y es la misma zona, lo que pasa que en un lado estaban los Krupp y en el otro los Ordóñez. Hay una artillería complementaria, igual que ocurría anteriormente, en el siglo XVII, finales del XVII y el XVIII. A esas 4, a ese armazón, se da un recorrido y se complementan
He metido, mire, aquella, la de la parte inferior de la izquierda, es precisamente el molino, que se ve el hacho al fondo. San Amaro, y esta que es muy curiosa porque es la única batería con casamata. Es un cañón de 16, había 2 cañones de 16. Yo logré, en el año 2006, logré ver la casamata. Hoy día está cubierta totalmente por casas ilegales y es imposible verlo, pero existen y no está destruida, están construidos encima una casamata para 2 cañones. Luego se hacen los Munay, los de tiro rápido, Munay Argüelles. Desaparecen estos y se artillan estas 3 baterías, las cuevas, escuelas prácticas y el molino. Se desartillan los Ordóñez y se artilla el Munay Argüelles. Guerra civil. No tenemos artillería capaz de repeler los ataques navales que se van produciendo. Se producen por el Libertad, por el Sánchez Barcástegui, por el Jaime I, se bombardea Ceuta. Quiero hacer mención, no lo tengo del todo contrastado, pero tengo una referencia, una fuente verbal. En casi todos los sitios verán ustedes que el Sánchez Barcástegui estaba en Melilla cuando el alzamiento. Yo casi aseguraría que lo que cuenta de Melilla no era de Melilla, era de Ceuta, porque el capitán estaba cenando el día 18 en el edificio de Agustín Aragón con una serie de señores, que son las fuentes verbales que me lo han contado, y nada más salir de la bocana del puerto, a los oficiales los detienen y cañonean Ceuta, el día 20. Quiere decir que dudo que lo que cuentan sea de Melilla. Yo estoy casi convencido de que se trata de Ceuta. No tenemos artillería. ¿Cómo solventamos estos bombardeos? Pues los solventamos desartillando cañones que estaban en un crucero, el Victoria Eugenia, que luego en el 31 pasa a llamarse República. En las fotografías que ven ustedes aquí, lo ven en el mismo sitio, en la misma zona del puerto de Barcelona, bajo Montjuïc, es lo que se ve al final. Uno es la bandera monárquica con el nombre de Victoria Eugenia, y el de abajo no tiene ya ningún nombre, lo han arrancado, han pintado, y la bandera republicana. Como no tiene artillería, no tenemos artillería y nos están bombardeando continuamente, ¿qué hacemos? 3 de esas piezas, las otras van a Canarias, 3 de esas piezas se desartillan del barco y nos lo traemos a Ceuta y la montamos en la batería K8 para controlar el paso de los barcos republicanos. Ese es el cañón, que es exactamente igual que el que se ve montado sobre el buque, pero la anécdota está en que el bando nacional no tiene barcos, no tiene armada, necesita barcos. Entonces, en vez de desguazarlo, lo rearman, lo reflotan y le montan cañones Vickers de 15-24, pero de afuste terrestre. Nosotros tenemos en Ceuta, en la K8, cañones navales, y el barco que dio origen, que montó esos cañones, llevaban cañones terrestres. Esa es una fotografía de Punta Blanca, se artillan 3, posteriormente ya luego serían 4. Esas 3 piezas, y en el año 40 es cuando se hacen todas las galerías a cielo abierto. Había 2 formas de hacer galerías. En la zona de la K3 del Monte Hacho se oraba, son subterráneas, y aquí no, aquí se abren a cielo abierto y luego se tapa por la parte superior. Es la diferencia que hay entre las 2 baterías que se montan. Y este es el de la K3 del Hacho. Como curiosidad, en el 88 se tira el último disparo, con el 8,8 se hacen las puertas de la fortaleza. Aquí explico lo que antes dije de 1898, no quiero entrar en demasiadas cosas, pero sí que José Lachambre consigue y reitera al capitán general Martínez Campo que esos tanteos
tan complicado y que retrasan tanto los artillados, se olviden de ellos y que por favor se artillen. Y lo consigue. Weyler no tuvo esa suerte y por eso estaba Santiago como estaba. Ese enfrentamiento del 98 produce un artillado totalmente ineficaz. Ese plano tiene todas las baterías que existían, precisamente está fechado en el 98, y los dos únicos baterías no, porque eran cañones modernos que podían servir en aquella parte, aparte de los Ordóñez, con alcance suficiente. Eran los dos situados en las bocanas, que eran Grusowell y Norderfeld, del 57 mm automático de tiro rápido. Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo afecta? Pues seguimos con el mismo problema. Seguimos artillando material que está totalmente ya desechado. Nosotros, saber que aquí, Ceuta, con el plan de columna vertebral de los aliados, lo que pensaban era para tomar Tánger y Tetuán, luego un desembarco para que dice que cortase la carretera de Tetuán y también anular las dos únicas baterías que había de 15-24 que podían hacer daño a sus barcos. Uno era el de Cuyataifor, Cabo Negro, y el otro era el Punta Altares. Y luego la toma de Melilla y su aeropuerto. ¿Con qué pretendía España hacer frente a esta posible invasión? Teníamos un ejército muy potente en número de hombres, pero muy anticuado en armamento, con capacidades muy pequeñas. Eso lo sabía el almirante Canary, eso lo sabía el Servicio de Información alemán, lo sabía el Servicio de Información aliado, lo sabía todo el mundo. El artillado lo ven ustedes aquí. ¿Cuál era? Hemos dicho que solamente merecían la pena el de Cuyataifor, que era Vickers 1524, y el de Punta Altares. El Punta Altares tenía dos artillados, había dos baterías, una con obuses de 240 Ordóñez y otra con 1524. La de 1524 sí que podía hacer daño, y la de Punta Altares, la de Cuyataifor o Punta Negra, Cabo Negro, podía ser dañina. Entonces eran objetivos. A la hora, en el 56, se le da, están hasta el 56, hasta la independencia de Marruecos. Y algunas, como vamos a ver en una fotografía, hasta el 60, el repliegue dura desde el 56 hasta el 60. Y no es hasta el 60 donde, aunque no consta, se desartilla y es la última unidad que abandona Marruecos, que fue, ahora como vamos a verlo, estas son las fotografías, esos son unos planos que mi compañero Couso, aquí los enmarcamos y está en el hacho. En esta fotografía, la del centro de abajo es precisamente Cuyataifor, y la de la derecha, las otras son más comunes, pero la de arriba de la derecha es una fotografía del sargento florentino Miaja, familia del general Miaja, que desartilló Punta Leona, la última unidad que abandonó Marruecos. Aquí lo que está poniendo son cargas en las vías. Y quitándolas, voy a desautorizar muchos libros donde veo escrito que se trocea el armamento y se trae a Ceuta. Ni se trocea, bueno, se trocea sí, pero no se trae a Ceuta. En concreto, el de Punta Leona, una vez que se vuelan los raíles y se trocea, se tiran al mar. Lo que ocurre porque ese armamento no era para traerlo de nuevo a Ceuta. Las otras dos fotografías son de Punta Sira, es una visita que hace el general Valera en el año 41. Aquí entramos no quiero extenderme mucho en esto, entramos en la diferencia de criterio entre la Armada y la artillería. Aquí simplemente voy a resumirlo diciendo que la Armada pretendía para sí la defensa de costa y la artillería también. Cada uno exponía en su sitio. Nosotros, en nuestro memorial,
ellos en una revista de la Marina, y nos atizábamos unos a otros a ver quién se llevaba el gato al agua. En aquella época nosotros nos llevamos el gato al agua. Ellos decían que presentaban como una valiosa ventaja la unidad de mando. Nosotros decíamos que las guerras se habían ganado siempre en tierra, no en mar, los artilleros. Los marinos esgrimían el conocimiento que tenían de la arquitectura naval. Los artilleros decían que para hundir un barco no hacía falta ser muy marinero y conocer cómo era el barco. Los marinos presentaban como ejemplo que había muchos países que lo tenían en la Armada, esa misión. Nosotros decíamos que Estados Unidos, por ejemplo, existía el Cuerpo de Artillería de Costa. La Junta de Defensa en aquel momento se inclinó por la artillería. Continuamos con torpedos, continuamos manejando la defensa de costa. También, ya más específico de Ceuta, siempre han estado, nosotros tenemos lo que llamamos la Casa del Vigía, que ya los bizantinos tenían sus castells, para defender y vigilar la costa. Siempre ha existido en el Monte Acho un puesto de vigilancia de lo que es el estrecho. Siempre, desde que ha existido Ceuta, porque es un sitio privilegiado. Tanto es así que una de las misiones que teníamos los artilleros era avisar con un cañonazo cuando se veía un corso o pirata en el estrecho. Y ese cañonazo no era, y está datado, no era para avisar a la ciudad, sino para avisar a la batería de Torremocha, que ya existía, no con esos calibres, pero existía con material de bronce, daban carga animaliza, salían a caballo y avisaban al puerto. Siempre se ha utilizado. Y desde 1749 no eran oficiales, pero eran especialistas que cobraban el sueldo de teniente y el sueldo de alférez, que se turnaban entre ellos para la vigilancia. Hacían lo que la Armada llamaba guías de semáforo, vigías de semáforo en el estrecho. Nosotros los teníamos y eso fue siempre una constante de la Armada, el quedarse con ellos. Hay un incidente y el capitán, el almirante de la Armada en Cádiz, basándose en ese incidente, solicita que se los queden los vigías de semáforos de la Armada. El comandante general de Ceuta dice que llevaban desde 1749, que efectivamente ha habido un error, pero que ellos habían aprendido solos cómo se manejaban las señales semafóricas en el estrecho, que incluso lo habían pagado de su pecunio y que se les permitiese. La solución fue salomónica. Y nos fastidió a los artilleros porque nos dijo que continuasen, pero que a partir de ese momento ya las reposiciones fuesen con vigías de semáforo. El resultado no fue inmediato, pero recuerden ustedes el EBIES. Nosotros quitamos los vigías que teníamos, lo tenemos en la casa del vigía, y esos señores, los vigías de semáforo ya de la Armada, se van al EBIES. Se siguen yendo a un sitio del Ejército de Tierra con su guardia, bien, nosotros los cuidamos y ellos tienen el EBIES y nosotros ya no tenemos la casa del vigía. Yo, perdone, pero a los marinos, a alguien que le llama al rumbo de rota, no puedo. ¿Se pierden las capacidades? Pues las capacidades se pierden cuando se cierran. Hablábamos de medios de fuego, pero sí, creo que voy bien. El CIBE se consigue que el director general de la Guardia Civil, porque la idea del grupo de costa, cuando ve que los medios de lanzamiento ya están obsoletos, lo que intenta es permanecer y mantener las capacidades. Entonces, los artilleros del grupo de costa lo que tienen es, a través del Stalker, tener, que es un vehículo que los israelitas utilizaban tanto para tierra como para desembarcos no en gran fuerza, sino pequeños de comandos y demás, y llevaban asociado un sistema de armas, misiles de corto alcance, para luchar contra esa amenaza. Nosotros no pedimos
el misil, pero sí que pedíamos el vehículo para adoptar esas capacidades. Además, trabajamos en todas las canalizaciones para unirnos. En el búnker, con el CIBE, tenemos la canalización y la autorización del director general. El grupo antiaéreo teníamos la experiencia del Perejil, con el DL que montaban del grupo HOP, de que esa información también la podemos tener en ese puesto de mando. Y además los medios propios, y a través de ese stalker colocar esa información, intercambio de información con los puestos de mando y con la Comandancia General, a través del COP o a través del búnker que tenían ellos. Esto es lo del Perejil, como se hizo en el Perejil. Y este stalker, ¿cuál era su principal base? Que toda esa información la podía encriptar, estaba conseguido el equipo, llevarla encriptada a Comandancia o a cualquier sitio. ¿Qué ocurrió? Pues que la CONGE no nos entregó nunca ese equipo. Se lo quedó en la propia comandancia. Entonces, fue la condena del Grupo de Costa en la defensa del litoral sur hasta ese momento. El artillado, ya como conclusión, y ya termino, el artillado del litoral sur siempre estuvo por detrás de las posibles amenazas. El material empleado nunca estuvo acorde con los avances tecnológicos, excepto en esa pequeña época de finales del siglo XIX. La Armada duplica los esfuerzos que ya proporcionaba el GASTA. De forma más completa, el GASTA lo proporciona de forma más completa y segura. Sin embargo, la realiza la Armada. La decisión de fabricar el Stalker con tecnología española, esto fue la puntilla. Esto fue la puntilla. El Stalker nunca se tenía que haber, además siendo un vehículo único para un lugar único y para unas especiales circunstancias, nunca tenía que habérsele dado para desarrollo de Indra, porque tardaron casi 2 años. Y casi a los 2 años el Grupo de Costa ya no tenía remedio. No existió interés de la CONGE en disponer de una unidad que le proporcionase esa información que llegó a tener el GASTA Ceuta. El tiempo parece que ahora da la razón de que hay que potenciar esa defensa en el estrecho y que es muy importante. Yo no voy a decir que los medios de lanzamiento haya que tenerlos en Ceuta, pero sí que habría que volver a esas capacidades que hemos perdido, que hemos tirado a la basura y que teníamos. Yo tenía ganas que me invitasen a un foro donde pudiese decirlo, pues lo digo totalmente convencido. Esas capacidades hay que recuperarlas. Las teníamos y se tiraron a la basura. Muchas gracias por oírme y espero que se le haya sido grata la ligera. Bueno, mi coronel, muchas gracias por tu presentación, por esa visión de la defensa de la parte del litoral sur del estrecho, que es verdad, tienes razón, que yo creo que hemos vivido una época en la que hemos pensado que ya la guerra no existía, que la guerra convencional se había terminado, y los hechos están demostrando lo contrario, que los medios tradicionales, los medios convencionales siguen siendo vigentes porque nos podemos encontrar con conflictos convencionales, como estamos viendo ahí al lado, no en otro continente, sino ahí al lado. Muchas gracias por tu presentación y por tu sinceridad en las conclusiones. Y lo que he dicho es verdad, el falsificador era mi bisabuelo.
Con motivo de estas jornadas que se celebran en Cádiz, quisiera, como presidente de la Asociación Cádiz Ilustrada, es una asociación cultural de Cádiz que tiene 800 socios, que vela por y difunde el patrimonio y la historia de Cádiz. Entonces, nuestro vicepresidente, Antonio Ramos, escribió el libro Guardacantones de Cádiz, Cañones y Esquinales. Entonces, la Asociación Cádiz Ilustrada tiene el honor de entregarle al general presidente de la Asociación Gallega Tola de un ejemplar del libro, para que lo tenga en la biblioteca de la asociación. Muchas gracias. Leo en un momento la dedicatoria, ¿verdad? Dice, de la Asociación Cádiz Ilustrada a la Asociación Conde de Gazola, para que conozcan la historia de nuestros cañones guardacantones, a los cuales los gaditanos nunca les diremos adiós. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese libro, porque los que de verdad saben de guardacantones son ellos. Esa es la realidad. Pero había que buscarle un título comercial a las jornadas y creo que hemos acertado. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, nos toca la última presentación y a Severino teníamos que presentarle a alguien, no cabe la menor duda, porque tenemos un comisario de lujo, esa es la realidad. Bueno, para no perderme ninguna puntualización. Severino Riesgo García, coronel de artillería, perteneciente a la 275 promoción del Colegio del Arma, es geodesta militar y diplomado en sistemas de dirección de tiro, detección y localización de objetivos. Una de las mejores especialidades de la artillería, sin lugar a ninguna duda. Especialista en guerra electrónica, pero además es técnico superior en artes plásticas y diseño en ilustración por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia. Durante su último periodo en activo fue director del Departamento de Sistemas de Armas de la Academia de Artillería de Segovia, donde se forman los oficiales y suboficiales artilleros del Ejército Español. Dirigió en 2020 la restauración de una de las piezas únicas de nuestra artillería, como fue el obús experimental de 21 centímetros Mata modelo 1891 y del que hemos oído hablar, y es asimismo creador de la beca de investigación de la beca de investigación Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería en su quinta convocatoria en 2021 y 2022. Por el trabajo titulado Los tratados y publicaciones artilleras a través del diseño gráfico y sus ilustradores, trabajo que recientemente se ha presentado en la Academia de Artillería en Segovia y de los que algunos que estamos aquí tuvimos la oportunidad de asistir a ver la presentación del libro. Autor de numerosos artículos y publicaciones, es nuestro comisario de estas jornadas y a él le debemos la riqueza del contenido de estas ponencias. Sinceramente, hemos aprendido muchas cosas cuyos detalles yo por lo menos los desconocía totalmente. Estamos viendo la evolución del arma en un periodo histórico, marcado en el mundo por la revolución industrial y que tanto en la artillería como en la armada también constituyó una transformación histórica que dio paso a los materiales y municiones que hoy conocemos. Nos han ilustrado las conferencias precedentes sobre los cañones, pero ellos no son nada sin algo con lo que hacer fuego. Por ello toca ahora ver la evolución de los proyectiles, desde los Bolaños de Lepanto hasta el moderno Excalibur de hoy día. Severino es un auténtico experto en el tema, siendo autor de una de las clasificaciones de municiones más importantes de España, actual libro de texto de los cadetes de la Academia de Artillería. Sebe, muchas gracias por tu participación y sabia dirección de estas jornadas. Te escuchamos. Muchas gracias a todos por venir. Hoy voy a contar algo que todavía nadie ha contado. Yo soy el raro de la película. El raro de la película. Porque todo el mundo habla de cañones, habla de obuses, habla de morteros, pero muy poca gente habla de municiones. Y precisamente las municiones es con lo que el artillero cumple su misión. Tenemos que retratarnos, que me acuerdo perfectamente de aquella clase que tuve en tercer curso con el profesor de Bocas de Fuego, el capitán Villanueva, me acuerdo perfectamente,
aquella clase que le saca uno de la pizarra y le dice, porque a nosotros nos sacaban a la pizarra para ver si habíamos estudiado la lección. Le dice, bueno, a ver, caballero, ¿qué es más importante, el cañón o el proyectil? Y el alférez, que no se había leído la lección ni nada, dice, el cañón, mi capitán, el cañón. Dice, no, dice, eso es lo que yo quería decir, el proyectil. Era sevillano, me acuerdo de eso. Y efectivamente, es el proyectil lo más importante, pienso yo que es lo más importante. El obús, el cañón, es el medio con el que se lanza el proyectil, pero el que cumple la misión es el proyectil. Y todo el mundo habla de piezas porque son lo bonito, pero realmente lo importante es el proyectil. Y yo voy a hablar sobre la evolución del proyectil desde 1850, un poquito antes, hasta hoy en día, hasta hace 15 días. ¿Vale? La exposición va en estas épocas, primera, segunda, tercera, cuarta época, que es como las van dividiendo los historiadores de artillería. Yo la he cambiado un poco porque me la he adaptado a la evolución de los proyectiles y no a la evolución de la artillería en sí misma. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos la primera época, que es la de avancarga, la segunda época retrocarga, la tercera época es los proyectiles de piezas de tiro rápido, la cuarta época los proyectiles de las primeras piezas de deformación, la quinta época la Segunda Guerra Mundial, el proyectil rompedor, que es después de la Segunda Guerra Mundial, la familia del proyectil, ahí tenemos. Luego tenemos la séptima época, los últimos 25 años del siglo XX, y la octava, las municiones inteligentes ya metidos en el siglo XXI. Y la última época es la segunda, vamos, este mismo año de hoy en día, los años 20. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Dónde nos situamos? Tenemos que situarnos, me van a permitir que yo me mueva, porque si no soy incapaz de hacer estas cosas. He sido profesor toda la vida y el profesor, para que la gente te preste atención, te tienes que mover, porque si no, se te duerme. Y ya que estoy aquí, no quiero que no se me duerma nadie. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que situarnos en la ordenanza de 15 de julio de 1718, donde habla de 3 proyectiles. El bala, el proyectil granada y el proyectil bomba. ¿Vale? La bala era maciza, esférica. La granada era también esférica, pero era hueca y dentro tenía pólvora negra. Y la bomba, que era exactamente igual, pero lo que pasa es que tenía una boquilla para sujetar la espoleta. La espoleta, que era a tiempos. También era hueco y estaba alimentado, estaba relleno de pólvora negra. ¿De acuerdo? Estaban fabricados en hierro fundido. Aunque las pelotas podrían ser también a veces de plomo o piedra. Bueno, pues esta situación en la que nos encontramos, que la hemos encontrado hasta 1850 aproximadamente, era una situación que los artilleros sabían que no era la mejor, pero no podía ser de otra manera porque la tecnología no permitía fabricar otro tipo de proyectiles. ¿Vale? ¿Y por qué no era la mejor? Bueno, porque estas piezas se disparaban con artillería lisa. La artillería lisa, cuando disparaba esos proyectiles, el proyectil golpeaba 3 veces el ánima. Al principio, cuando se quemaba la pólvora, luego a mitad, a la altura de los muñones, y luego en la boca. Y entonces el disparo se producía de forma errática. Pero era lo que había, no se podía fabricar otro tipo de proyectiles. Aún así, sabiendo esto, y aún así sabiendo que no se podían fabricar este tipo de proyectiles, se intentó en esta época, en la primera época de avancarga lisa, fabricar proyectiles que no fueran esféricos, sino que fueran cilíndricos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos, ¿no? 1, 2, 5 ejemplos. Y luego, encima, además, he puesto este detalle, porque como estamos en Cádiz, para que la gente de Cádiz lo vea, ya el teniente coronel Senovilla, al principio del siglo XIX, decía que además de lo errático del disparo, encima además estaban muy afectadas esas bolas, estaban muy afectadas por el viento y por momentos meteorológicos. Y ahí dice, cuando hay vientos fuertes que favorecen el movimiento, los cuerpos marchan en su dirección, retardan y acortan los proyectiles que llevan dirección contraria. Dice, en 1811, las granadas disparadas por los franceses con los Villantrois, desde la Cabezuela, que está aquí al lado, no llegaban a Cádiz.
los días de poniente fuerte y sobrepasaban Cádiz los días de levante fuerte. La diferencia del alcance eran 5.000 disparos. Eso es lo que decía el teniente coronel Servilla. Bueno, pues en aquella época, sabiendo que esos proyectiles no funcionaban bien, se intentaron hacer no hacer los esféricos. Y entonces, la primera noticia que tenemos de ello es esta bomba cilíndrica que está guardada en el Museo de Artillería, el Museo del Ejército, una bomba cilíndrica disparada en el sitio de Lérida por los franceses en 1747. En 1747, que era una granada, ¿veis aquí? Tiene aquí la búsqueda para meter el agua, ¿vale? Y luego, en España, la primera prueba de hacer un proyectil que no fuera esférico fue a cargo, como pone aquí, de Fray José de Casamayor, que era un mercedario, el rector mercedario del convento de mercedarios que había en Málaga. Y en 1778, en el sitio de Gibraltar, inventó este proyectil para poder disparar desde las baterías que había flotantes, y era un proyectil trazador. Aquí esto estaba relleno de cera se fundía y se veía trazador para poder corregir. Esto es la única noticia que hay. Es un póster que hay que explica cómo funciona. Este póster está guardado en el Museo del Ejército y no hay ningún proyectil ni ninguna noticia nueva de este tema. Llamé al museo que tienen los británicos allí en Gibraltar y no me contestaron, no me supieron decir si ellos tienen algún proyectil guardado. Y entonces, bueno, pues ahí está el tema parado, ¿no? Pero es curiosísimo. Curiosísimo. Luego, el mismo teniente coronel Senovilla, en el año 1846, inventó un proyectil, diseñó un proyectil que no se llegó a emplear, un proyectil cilíndrico, ¿vale? Y luego tenemos esta en el Museo de Artillería, esta bomba, la fotografía que me han mandado que no se ve, pero esto es lo que está en el catálogo del museo. Es una bomba cilíndrica que utiliza para el bombero de 80. Que hicieron pruebas en Barcelona para intentar hacer proyectiles, era el bombero de 80, un proyectil liso, con carga, hicieron pruebas con esta bomba para ver cómo funcionaba. Y es lo único que nos queda, este proyectil que está guardado en el Museo del Ejército. Y esta nota está en el catálogo del Museo de Artillería. Y luego, además, encontramos en 1874 esta bala cilíndrico-cónica que fue disparada durante la revuelta de Valladolid durante el golpe de Pavía. Y está también guardada en el Museo de Artillería, en el Museo del Ejército. Estas son las opciones que hubo en la época de la artillería lisa para cambiar de bolas a proyectiles cilíndricos. Este bombero de 80, quiero recordarles cuando vayan al Alcázar, en las puertas hay dos cañones enterrados, hasta los muñones. Bueno, pues este es el bombero de 80 que está disparado. Y estas eran las balas que disparaban. ¿Esto? Bueno, como este sistema era imposible, como ya mencioné alguna vez, ya lo ha dicho César, pues apareció la artillería rayada. Intentaron, para mejorar la precisión y el alcance de las piezas, intentaron rayar los tubos. Y el primero de ellos, efectivamente, fue Giovanni Cavalli, que inventó este proyectil de aletas que están pegadas al cuerpo del proyectil, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de aquí, que fue el primero que inventó el tema, fueron avanzando en el progreso de la artillería rayada y aparece esta granada ordinaria de tetones, del cañón de bronce largo y corto, de 12 centímetros, que está en la Academia de Artillería. Luego otros, además de hacer estos tetones, pues el sistema Paro, también del que han hablado, pues tenía en la parte de abajo una parte de plomo que cuando le llegaba la fuerza de la carga de proyección se expandía y evitaba que pasara el aire, el viento hacia la parte anterior, ¿de acuerdo? Para quitar el viento. ¿Qué era el viento? Bueno, pues a lo mejor todo el mundo no lo sabe y lo voy a explicar.
todos estos proyectiles, los que hemos visto, se fabricaban, se confeccionaban con un calibre inferior al calibre del ánima. ¿Por qué? Porque el proyectil, como había que cargarlo por delante, pues costaba meterlo. Entonces, para poderlo meter bien, poderlo cargar bien, pues necesitabas que el calibre del proyectil fuese algo más pequeño para que rodara hasta el final, hasta la recámara. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que estos proyectiles que tenemos aquí, perdón que vuelva para atrás, estos proyectiles que tenemos aquí, que aquí vemos una pelota perfecta, realmente cuando lo fabricaban no eran pelotas perfectas, sino que estaban amelonados, como decían los tratadores de artillería, estaban amelonados. Y luego con el tiempo, como eran de hierro, pues se oxidaba y se formaba una costra y engordaba. Entonces, engordar no cambia como el ánima. Entonces, la manera de solucionarlo es hacerlo más pequeños que el ánima de la pieza. Y claro que todo esto eran problemas. Bueno, pues luego, siguiendo avanzando en el sistema de artillería rayada para poder mejorar el alcance y la precisión, apareció el sistema Whitworth, que también han hablado aquí, que lo que hacía que en vez de hacer unas rayas en el ánima, lo que hacía era hacer un ánima hexagonal. Entonces metían el proyectil, que también puede ser cilíndrico, era hexagonal, y entraba el proyectil y cuando salía, pues salía adelante. ¿Vale? Este proyectil que está en la Academia de Artillería, era la artillería que usaban los carlistas, que ya han hablado de ella. ¿Vale? Luego aquí tenemos otro tipo de proyectil, que en vez de tener las rayas en vez de tener las rayas en el ánima, las rayas estaban en el proyectil. Aquí se ve la raya. Los huevos. Entonces, metías el proyectil a lo contrario, era un invento contrario, el sistema Woolwich, de las nuevas editoriales. Esta fue disparada por los carlistas contra la vía de Hernani en el año 75. ¿Vale? También está guardado en el Museo de Artillería. Y luego tenemos un último invento dentro de la artillería rayada de avancarga, la granada ordinaria Lancaster de sección elíptica. En vez de ser hexagonal como era esta, la sección era elíptica. Y esto está traído desde la guerra de Crimea allí, en Sebastopol. Eso no sé cómo, no dice el catálogo no dice cómo llegó. ¿Vale? Pues seguimos avanzando. Y en esta artillería rayada vemos que también, además de intentar conseguir el efecto giroscópico de los proyectiles, pues hubiese mayor alcance por tener las ojivas más aerodinámicas. Y entonces empezaron con una ojiva semiesférica, la fueron a una esferoidal, la fueron haciendo ojivales y las ojivas las hacían todavía más puntiagudas, con 2 diámetros. Poco a poco fueron alargando el proyectil. Como vemos, como vemos, los proyectiles a lo largo de la historia, de ser una pelota, los vamos alargando poco a poco, los vamos haciendo cada vez más puntiagudos y llegarán a ser, en el último proyectil que os ponga, de 999 milímetros, de casi 1 metro de altura. Ya hay un pedazo de proyectil. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les tengo puesta a ustedes un ejemplo, a ver si funciona, de cómo era el tema este de la avancarga en los proyectiles, en los cañones rayados. Era algo bastante, ¿le das por favor? Era bastante costoso. ¿Ves? Un proyectil tones, de tetones, que con un polipasto lo metían en la boca del tubo, lo enfrentaban al tubo, al ánima del tubo, y ahora con dale un poquito más rápido, por favor, con un atacador y unas cuerdas, un poquito más, ¿vale? Los artilleros empujaban poco a poco el proyectil hasta llegar a su
zona de ataque, hasta su zona de disparo. ¿No ves? Era trabajosísimo el tema. Y ahora ya esto es infumable, la cadencia era muy lenta, la fatiga era enorme. Y entonces esta solución de la artillería rayada no valía, había que mejorar ese asunto. Este es otro ejemplo, que no lo voy a poner. Y entonces entramos en la segunda época, que la segunda época es ya la retrocarga. La retrocarga, hasta ahora cargábamos los proyectiles por delante y ahora vamos a cargar por detrás. ¿Vale? Las piezas, lo que os cuento, las piezas de avancarga era muy lenta, mucha fatiga, y entonces apareció esto. En esta época, que es una época muy pequeña, 27 años nada más, y en 27 años se produce la revolución total de la artillería, como vamos a ver ahora. Y aparecen otro tipo de granadas. Hasta ahora solo tenemos la granada ordinaria. ¿Por qué llamamos granada ordinaria? La granada ordinaria era una granada, un proyectil, que era de hierro fundido y estaba cargado con pólvora. Con pólvora. Entonces, cuando pone geo, siempre es granada ordinaria y era cargado con pólvora. ¿Vale? Y ahora vamos a ver una evolución exterior del proyectil para mejorar su alcance. Una vez que conseguimos meter el proyectil por detrás, y lo conseguimos meter por detrás porque conseguimos las tubulaciones, de lo que nos han hablado hace un momento, conseguimos las tubulaciones en la culata, metemos el proyectil por detrás, y esto es mucho más sencillo porque solo tienes que meterlo en el ánima, solo tienes que introducirlo, no tienes que transportarlo entero, y entonces aparecen varias evoluciones. Hasta llegar a la solución final. Empieza primero con una envuelta pesada. La envuelta pesada es todo esto es plomo, y los plomos van en un encastre. Entonces se introduce y es el plomo, como es un material blando, es el que toma las rayas. Se produce el giro del proyectil, el proyectil alcanza más. Granada ordinaria para el cañón de acero Krupp de 8 centímetros largo y corto, ¿vale? Que es este proyectil. Luego tenemos la de envuelta ligera. Es lo mismo, lo que pasa es que la tecnología avanza, se consiguen unas soldaduras mucho mejores entre el plomo y el hierro, y entonces ahora ya no hace falta hacer aquí una envuelta gorda, sino con una lámina pegada al hierro es suficiente. Y aquí la granada, he puesto otro ejemplo, la granada de metralla para el cañón de acero Krupp de 8 centímetros largo y corto. ¿Vale? Seguimos avanzando en la evolución de la tecnología. Y los británicos, en el modelo Astron, en vez de poner todo esto de plomo, lo que ponen son 2 bandas de plomo. Todo granada ordinaria de anillos de plomo Astron. Seguimos avanzando. El plomo, cuando empiezas a aumentar la carga de proyección, el plomo se ve que no es suficiente porque se derrite, no obtura bien, no coge bien las rayas y entonces cambian el plomo por el cobre. Y entonces tenemos la granada de anillos, que tienen 2 anillos en la conducción, 2 anillos en el forzamiento, granadas de segmentos, para el cañón de acero 9 centímetros de 1875. ¿Vale? Este es el modelo 78. ¿Vale? Otra cosa en esta época, ¿qué es lo que hace esta gente? Todos estos artilleros que se dan cuenta que el troceo del proyectil no es suficiente. Entonces intentan hacer un pretroceo del proyectil. Que cogen el proyectil y en vez de ser macizo, en vez de ser todo continuo, en 2 envueltas, una envuelta exterior y una envuelta interior. Y la envuelta interior está troceada de anillos, de segmentos, para evitar, para mejorar el troceo del proyectil. ¿Vale? Seguimos avanzando. Los anillos los juntan y entonces en vez de ser granada de segmentos, de anillos, es la granada de bandas de cobre. De anillos de bandas de cobre. Una, la de forzamiento y la de conducción. Para el cañón de acero, 9 centímetros Krupp, modelo 1875. ¿Vale? Bueno, pues en esta época, que es lo que decía yo, que es donde se mejora notablemente la artillería. ¿Por qué se mejora? Pues muy sencillo. Porque Bessemer, en 1856, inventa la fabricación del acero industrial. Inventa los altos hornos Bessemer y se puede fabricar, el acero ya existía, ya se conocía, pero era muy caro y no se controlaba su fabricación. Cuando inventó el acero fundido,
cuando inventó el acero, en la fabricación de acero industrial, pues ya éramos capaces de hacer piezas de artillería de acero y proyectiles de acero. Y entonces cambiamos el hierro por el acero en la fabricación de proyectiles. Con eso conseguimos aumentar la fragmentación del proyectil, mejorar la fragmentación. Y otro de los inventos grandes es ¿no está aquí? Así, que cambiamos la pólvora ordinaria por un explosivo rompedor, la dinamita. Entonces quitamos la granada, le quitamos la pólvora y le metemos la trilita. Y con eso, fíjate que conseguimos que pasamos de una carga explosiva de 1,6 kilos a una carga explosiva de 4,6 kilogramos. ¿Vale? Y luego encima además, ¿qué es lo que pasa? Del diseño del proyectil, si se fijan aquí, esto es de paredes constantes. Paredes constantes y muy gordas. ¿Y por qué eran constantes y muy gordas? Bueno, porque no se podían fabricar de otra manera, porque eran de fundición y luego además el proyectil tenía que soportar las tensiones durante el disparo. Si estas paredes fuesen delgaditas, el proyectil, que era de hierro, se podría romper, de hecho se rompía. No soportaba las tensiones que proporcionaban las cargas de proyección. Y entonces, como consecuencia de ello, había que hacerlos muy gordos y como consecuencia de ello, la carga interior era muy pequeña. ¿De acuerdo? Cuando pasamos al acero, pues el acero tiene otras características, unas tensiones mayores, mayor elasticidad, soporta mayores fuerzas y entonces eres capaz de fabricar un proyectil mucho más delgado, ¿vale? Y encima además se puede fabricar, como eran proyectiles de acero, podías forjarlo y podías hacer por aquí la pared delgada, por aquí gorda, por aquí más gorda y conseguir de resistencia constante. Y entonces el troceo del proyectil era mucho mayor, importante, ¿vale? O sea que, como veis, entonces este proyectil ya no se llama granada ordinaria, se llama proyectil rompedor. ¿Cómo se llaman hoy en día los proyectiles? Proyectiles rompedores, aunque hay algunos que cuando traducen dicen proyectil de alto explosivo, ¿no? Porque como lo llaman los yanquis, proyectil de alto explosivo, pero es proyectil rompedor. ¿Vale? Entonces, como vemos, hemos pasado de las paredes de los proyectiles rayados con acero aquí, con plomo a bandas de cobre. La deposición y la deformamiento. De paredes constantes a paredes de igual resistencia. De la pólvora a la trilita. Hemos mejorado infinitamente la artillería. Lo que no había pasado en 400 años de historia, en 27 años pasó. ¿Gracias a qué? A la tecnología. A la tecnología industrial. Como consecuencia de ello, aquí tenemos un ejemplo de la función reglamentaria del 105 Club Larga. Tiene una granada ordinaria, tiene una granada de metralla, una granada ordinaria de acero, otra granada ordinaria de acero forjado y una granada de anillos, prefragmentada. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí tengo varios ejemplos de proyectiles de ese tipo. ¿Vale? De proyectiles que había en aquella época. Hasta ahora solamente había granadas ordinarias, solamente había pólvora. Pero ahora se producen los proyectiles especiales que nosotros llamamos. Tenemos la granada de metralla, que tenía bolitas, y las bolitas salían para afuera. Tenemos una granada ordinaria normal, tenemos un bote de metralla para la autodefensa de las piezas, tenemos una granada incendiaria que tenía aquí unos agujeros, de anillos, que tenía aquí unos agujeros, y entonces salía el proyectil hacia afuera, se incendiaba el interior de la carga y salía el fuego por los agujeros. ¿De acuerdo? Y luego una granada perforante de hierro endurecido. Este es el cañón Armstrong de 1,2, que está en la Academia de Artillería también. Bueno, estas piezas están en la Academia de Artillería. Esos son los diferentes proyectiles que teníamos en aquella época. ¿Le das, por favor? Bueno, pasamos a la tercera época. La cadencia era muy lenta, había que mejorar esa cadencia. ¿Le das al vídeo, por favor? A ver si funciona. Bueno, y entonces aparece la artillería de tiro rápido. La artillería de tiro rápido mejora la carga utilizando cierres de un solo tiempo,
pero sobre todo lo que se inventa es la vaina. Hasta ahora tenías que cargar el proyectil por un lado y la carga de proyección por el otro. A partir del tiro rápido viene todo como si fuese un disparo de fusil, donde viene el proyectil y la vaina engarzada con una sola carga. ¿No funciona? No, por pasar. Bueno, seguimos. ¿Vale? Bueno, pues en el tiro rápido, ¿ves lo que os decía? Lo que les decía, viene el proyectil y la carga y la vaina y la carga de proyección dentro, en una sola pieza. ¿De acuerdo? Ese es el gran invento de este época, de 1795 a 1927. La vaina. Hasta ahora, como había dicho, el cartucho separado del proyectil. Ahora vienen juntos. Vienen juntos. ¿Vale? Y hay que fijarse, si se fijen, en esta primera época, que en la banda de forzamiento está muy pegada al culote. Muy pegada al culete. Pero cuando llegamos a los proyectiles de piezas de tiro rápido, la banda de forzamiento sube por arriba porque tienes que engarzar la vaina. Tienes que engarzar la vaina. Y por eso cogemos la banda de forzamiento y la ponemos para arriba. Vamos. Estos primeros cañones de tiro rápido se inventaron en la marina, que eran los Nordenfeld y los Brusos. Y en esta época, uno de los grandes avances, el mayor yo creo, además de la vaina, es el culote troncocónico, que se inventó en el año 16 en un cañón alemán del 77, del que aquí varias veces, 77-24, este proyectil mejora el alcance de la artillería gracias a su ojival y a su colote troncocónico, que lo inventaron los alemanes para el 77-24, en el año 16. Luego además está el cartucho completo que hemos hablado y que eran de una sola carga. Pues inventaron también la semi-engarzada para permitir la carga variable. Y llegamos a la tercera época, el tiro rápido. Pónmelo, por favor, que este me importa mucho. Este es el primer cañón de la historia que tiene un montaje de deformación hidroneumático. El primero, como ven, la carga es súper rápida, con proyectiles de una sola carga. El modelo 97 que lo inventaron los franceses. La nomenclatura americana es el French 75. En esta época del tiro rápido tenemos la granada de metralla, la granada rompedora, el bote de metralla, los proyectiles perforantes de acero, porque hemos inventado el acero, los proyectiles perforantes de capacete, que aparecen por primera vez en 1911, me parece, y los proyectiles especiales de gases y los iluminantes, que son nuevos también, lo que aparece en esta época. Y aquí tenemos pues, la granada rompedora, un proyectil fumígeno contra globos, inicio de los proyectiles antiaéreos. Este fue un experimento que compramos a la Casa Club para experimentar para disparar contra los globos, se hizo las experiencias, pero luego al final no se compró. Y los proyectiles como este están guardados en la Academia de Artillería. Y como ven, tienen unos agujeros por donde sale el fuego y cuando pasa el proyectil cerca del globo, el fuego, como si fuese... Dígame. Está usted apagando constantemente este botón y se queda en silencio. Agarre el micro más. Pues se me han dicho que lo agarre arriba. ¿Ahora? Bien. De acuerdo. Bueno, y aquí les he dejado puesto este proyectil de este cañón que también hemos hablado, del 155 Schneider, el 155-13 Schneider. Pues este cañón que también está en la Academia de Artillería es el proyectil de ese cañón. Y es el origen del proyectil M107 americano. Por eso lo reseño aquí. Que como vemos ya es un proyectil ojival
cónico, de acero, con resistencia constante. Proyectil moderno, más moderno que había en aquella época. Y también aquí tenemos el proyectil perforante de Capacete, donde se ve aquí el Capacete golpea el blindaje, se articula la plancha, se articula la plancha, la estructura metálica de la plancha, y luego entra por detrás la punta de vencida, está aquí, y para adelante, abriendo de metal. Y tenemos también inventado en esta época el proyectil iluminante, que se inventó en esta época con su paracaídas y su ventana, que es un proyectil también de la Primera Guerra Mundial, que se llama la Primera Guerra Mundial FH Leuchot. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y ya se había inventado en el 97 los montajes de deformación, ya se han ido los montajes de deformación y ya todo ya es RQR sobre la misma historia. Perfiles de igual de resistencia, piezas de acero, lo que llamamos proyectiles modernos, ya se parecen a los proyectiles que tenemos hoy actualmente. ¿Visto? Y aparecen un montón de nuevos proyectiles que según su empleo. La granada torpedo, que inventaron los franceses para atravesar mamposterías, que tenía una coleta de retardo. La granada mina, que han empleado los alemanes con los morteros para batir detrás de las líneas enemigas. La granada rompedora, esta la he puesto aquí, que la inventó el general Aranaz, fue la militar de España, que era poco efectiva, pero fue la primera granada rompedora que se inventó en España, porque tenía poco rendimiento. ¿De acuerdo? Luego hay granada de instrucción, la granada de instrucción también, porque como hacía de acero y hacía de hierro, pues era más barato disparar con hierro, y entonces teníamos la granada de instrucción. Los perforantes, ya hemos hablado. ¿Listo? Entramos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se vuelve a producir un nuevo avance muy importante de mano de los alemanes. Vamos, es impresionante lo que inventaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El primer proyectil que les pongo aquí, el proyectil que llaman de larga distancia, es el proyectil rompedor 105 para el obús alemán FH-18M, es de, bueno, no es un proyectil alemán, pero es el primer cañón de freno de boca. El primer cañón que se construyó en la historia de la artillería con freno de boca lo inventaron los alemanes, que era un 105, que lo experimentaron aquí. Durante la guerra civil lo experimentaron aquí. Tuvieron una batería y experimentaron con ese cañón. Y tenían este proyectil que era súper aerodinámico, como ven, era súper oval, tenía su banda troncocónica, tenía su banda de forzamiento, tenía las paredes de resistencia constante, no era pequeñita, era otro rompedor, tenía su multiplicador, el primer proyectil importante. Inventaron los proyectiles subcalibrados. El proyectil subcalibrado, 31 centímetros Spring Granat de 48 61 de Penemunde, donde lo fabricaron, lo inventaron, y alcanzaban los 150 kilómetros y pararon un cañón sobre vías, casi 150 kilómetros alcanzaron por decir rompedor subcalibrado. Inventaron el proyectil de núcleo duro de elementos desprendibles, agua. Con este proyectil se inventó los proyectiles subcalibrados por ETA, que se emplean hoy en día en la artillería contra en la artillería de los carros. Vamos, en la munición de los carros. Junto a esto, los americanos, porque todos estos proyectiles se los llevaron los americanos, en la Segunda Guerra Mundial, y ellos fueron los que desarrollaron toda la munición alemana. También inventaron el proyectil de carga hueca, el proyectil perforante de carga hueca, lo inventaron los americanos, los alemanes. Y este fue el primer proyectil de carga hueca. 15 centímetros JRG de inventaron también el proyectil asistido por cohete. El primer proyectil asistido por cohete era este, 38 centímetros de granate, que alcanzaba 86 kilómetros. Con un cañón
ferrocarril dominado de 28 centímetros K-35 y inventaron el proyectil de propaganda. Y por su parte, los americanos inventaron el proyectil Window, que eran proyectiles que expulsaban cintas mecánicas hechas para hacer guerra electrónica a los radares alemanes. O sea que en esta época fue impresionante lo que hace la guerra, ¿no? Cómo va el ingenio humano pavilando y mejorando la tecnología militar. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos acabado la Segunda Guerra Mundial, entramos al final de la Segunda Guerra Mundial, entramos ya en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y el proyectil por autonomía que todo el mundo conoce es el 107, que es un proyectil de 155, que es su origen, es el proyectil 155-13, y ese proyectil, bueno, pues poco se puede decir de él que nadie conozca, pero aún así, siendo un proyectil que se inventó en los años 40, sigue siendo un proyectil que se sigue empleando. En la guerra actual, los israelitas han comprado, ¿ves? Estados Unidos ha ampliado la venta de munición de M107 a Israel. Esto es una noticia del otro día, de diciembre del 23. O sea que el proyectil sigue estando en vigor. ¿Por qué? Porque es barato y bum, 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 bum. De hecho, los americanos, hasta el año 2000, gastaron 28 millones de proyectiles. 28 millones de proyectiles. El dato no he sido capaz de actualizarlo. ¿Vale? Bueno, pues entrando en el último siglo, al final del siglo XX, queremos seguir avanzando en el alcance de los proyectiles y lo que hacemos es pues mejorar lo que se puede mejorar en un proyectil, que es su aerodinámica. Por un lado, la aerodinámica de la ojiva o onda de choque, y por otro lado, la mejora del piloto. ¿Vale? Lo que hacemos es alargar el proyectil, lo vamos alargando, lo vamos haciendo cada vez más aerodinámico, y hasta conseguir este cuarto, no voy a contar ahora toda la historia de cómo se mejora esto, hasta conseguir este proyectil que ya tiene casi un metro, súper alargado, solamente hecho de una sola pieza, de acero, con su banda de forzamiento, y su banda de forzamiento, y es el proyectil que se emplea actualmente, es el proyectil más aerodinámico. Y, por otro lado, tenemos la mejora de la resistencia del culote, que lo que se inventamos, ya inventamos el culote troncocónico, lo que inventamos es el dispositivo Berlin. El dispositivo Berlin es un dispositivo que al momento del disparo, una galleta que tiene en su interior se enciende y crea un chorro de fuego, y ese chorro de fuego rellena el vacío que crea el proyectil en su trayectoria, evitando las turbulencias que se producen en el culote, y al producirse ese vacío y esas turbulencias en el culote lo que hace es retener el proyectil. Como ahora le metemos todo este gas, ahora ya las bandas de aire corren perfectamente a lo largo del proyectil y el proyectil alcanza todavía más. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabíamos. En 1911 un ruso inventó este sistema que en el momento del proyectil esto se alargaba, y entonces lo que hacía era cubrir este espacio blanco, ese vacío del culote, pero bueno, no se llevaba nada. Él lo aceptó, no sé, viene en el memorial de artillería este dibujo y esa explicación, pero no lleva más. Pero se sabía ya, los artilleros sabían, el problema existía, pero claro, es la tecnología la que te permite solucionar los problemas, que los conozcas. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que quería ya? ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 3 minutos, me quedan 3 minutos. Tenía que hablar de esto, por eso ir corriendo tanto. Llegamos al proyectil M982, de la reciente adquisición en el ejército español. ¿De acuerdo? Es el proyectil más moderno que existe y el que jamás nadie hubiera pensado que podría llegar a existir. Pero tiene toda la tecnología que puede tener un proyectil. ¿Vale? Y entonces, la primera vez que se empleó fue en el año 2008 por el capitán Ryan Verdinier con un nuevo 777, aquí lo tenemos, en Afganistán, en la provincia de Kunar. Fue la primera vez que se empleó este proyectil, en 2008, o sea que más moderno no puede ser. Y España, en octubre de 2023, el capitán Ignacio Gallina Marcos tuvo el honor de mandar la sección que disparó por primera vez este proyectil. O sea, estuve para acá, pues,
7 meses, lo que sea, ¿no? En 2023. Y el otro día, hace 15 días o por ahí, el Rasta 4 de esta ciudad disparó otra vez más otros 4 proyectiles. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo funciona este proyectil? ¿Le pones, por favor? ¿Para? Para. Vale. Hemos visto que el proyectil, cuando se dispara, sale por la boca, lógicamente, y lo primero que sale es el caperuchón. El caperuchón, por diferentes presiones, se autoexpulsa y las aletas traseras se abren. Las aletas traseras se abren y el dispositivo BIRBRIF se enciende. El proyectil ese tiene una banda de reforzamiento que no está soldada al cuerpo del proyectil. Es rotatoria. ¿Por qué? Porque necesitamos que el proyectil gire, pero no gire demasiado, porque necesitamos que coja la señal GPS. Entonces tiene que girar, pero no mucho. Aún así, se abren las aletas en el culote y lo que hace es, ¡pum!, frenar el giro del proyectil. Y además nos sirve para que el proyectil vaya estabilizado por aletas. Dale, por favor. Con las aletas traseras, para aquí. Muy bien. ¿Vale? El proyectil sale, se expulsa el caperuzón, se abren las aletas y en ese momento se enciende el BIRBRIF y en ese momento el proyectil hace un autochequeo, comprueba su velocidad de rotación, comprueba los elementos electrónicos que tiene dentro, comprueba si tiene inicializado el GPS, tal y cual. Y si tiene tal, continúa avanzando. Antes de eso, aquí le metemos la mission planning, que es la graduación de Spoleta. Lo que llamamos los españoles la graduación de Spoleta, el mission planning. Pero claro, este proyectil necesita mucho más cosas. ¿Qué necesita? La localización precisa del objetivo, inferior a 4 metros. Necesita la localización precisa de la pieza. Información de trayectoria. Las claves del GPS preciso, el preciso time, el tiempo preciso del GPS, la graduación de Spoleta, o sea, cómo tiene que estar la Spoleta, porque ahora voy a hablar de la Spoleta, y alimentación. O sea, el proyectil está guardado en un container y pues se puede estar guardado 20 años sin que nadie lo toque. Entonces, en el momento de meterle el mission planning, tienes que darle electricidad, tienes que darle energía para que se activen todos sus circuitos eléctricos. Le meten, como está, si lo habéis visto, cuando uno tiene un GPS apagado y lo enciende al cabo de 4 o 5 días, tarda en funcionar. ¿Por qué? Porque el GPS busca la última localización que tiene. Empieza a buscar los satélites por el aire, conforme las efemérides que tiene en el GPS, y según la actualización que tiene de la información de la constelación satélite, tarda más o tarda menos. Y entonces, por eso, ya directamente le metemos la información de la trayectoria de los GPS y le metemos el tiempo preciso para que lo busque donde tiene que estar, donde tiene que buscar. Porque si no, tardaría mucho y llegaría al objetivo sin haberse actualizado. Por eso es necesario. Y por eso también es necesaria las coordenadas de la pieza. ¿Vale? Bueno, cuando llega, es decir, sigue avanzando, cuando llega a su flecha, vuelve a hacer otro, que lo llaman apogeo los yankees, empieza a hacer otro test, comprueba si lo tiene todo bien, tiene toda la electrónica bien, y despliega sus aletas canal. Y empieza su trayectoria, hasta aquí es balística, y comienza el planeo. Y él enciende el GPS, comprueba dónde está, y entonces ahora, planeando y utilizando las aletas canal, va moviendo su trayectoria, planeando, hasta llegar al objetivo. Pero, antes de llegar al objetivo, puede hacer otro check. 3 segundos antes del impacto, comprueba que está donde tiene que estar. Y si está donde tiene que estar, le da energía a la espoleta y la espoleta se termina de armar. Se termina de armar dependiendo de 3 formas por altura, height of burst, point detonator, que es a percusión instantánea, o por retardo, ¿vale?
Si es altura de explosión, son a 4,5 metros, ¡bum!, explosiona. Y cae verticalmente, porque es la manera más eficaz de matar al enemigo, caer verticalmente. Y eso es todo lo que hace. Dale, por favor. Y luego además... Para. Y luego además, la última versión tiene diseñadores láser, o sea que tienes un observador avanzado con un diseñador láser y el proyectil es capaz de llegar a la designación láser que tiene, que es la última versión, que no sé si la tienen ya totalmente operativa o no. Es la última versión, ¿vale? A los ucranianos, los rusos les han hecho guerra electrónica a los proyectiles Excalibur en la guerra ruso-ucraniana. Y es porque los proyectiles que tenían los ucranianos eran de la primera versión. Y entonces era la primera versión y el GPS no era militar. Y entonces lo podían interrumpir. Bueno. Y bueno, pues aquí está, no quiero seguir avanzando porque me quedan un minuto. Pues como hemos visto, los proyectiles que hemos pasado de la pelota a los proyectiles de 1 metro, de los proyectiles de hierro a los proyectiles de acero, de los proyectiles de pólvora a los proyectiles de tilita. Ya no son de tilita, ahora ya son municiones insensibles y tienen aquí un proyectil, tienen aquí una carga explosiva que es insensible, o sea, que explosiona, cuando queremos que explosione. Son de cristales plásticos, se llaman IMX 101. Este proyectil, IMX 101. Los aceros son mucho más templados y entonces su fermentación es muy superior. Y entonces lo que es la zona letal es mucho más homogénea y abarca mucho más grados. Que los proyectiles de M107 era para adelante, a los costados o para atrás. Bueno, pues estos proyectiles ya, según su diseño, son capaces de hacer una zona letal casi redonda y mucho más uniforme. Vale, pues eso es todo, amigos. No quiero contarles más, porque todavía no ven más. Y aquí tenemos los proyectiles de la casa Speal, con esas especificaciones. Este es el del 105 y este es el del 155, pues alguno lo tiene. Es un acero de estos altamente rompedores. Tiene TNT, tiene también composición B, en fin. Y ya está. Y esto ya no se lo cuento porque... Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos por atenderme. Bueno, mi coronel, muchas gracias por tu presentación de las municiones que, como han dicho al principio, efectivamente es el arma del artillero. El arma no es el cañón ni el obús, sino precisamente el proyectil. A ti no te voy a dar un antes porque ya lo tienes y además, como eres parte de la organización, tú te quedas. ¿Sí? Muchas gracias. Pasamos ahí un momento por si alguno queréis hacer algún comentario o alguna aportación antes de cerrar esa segunda fase de la jornada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, alguno de los ponentes, en fin. Sí. Sí, por favor. Voy a aprovechar que hay tantos técnicos aquí, artilleros, quería aprovecharme de vosotros. Son dos consultas que a lo mejor pueden parecer tontas. No. Sí, es para la transmisión eléctrica. Perdona, pueden ser un par de preguntas que a algunos parezca tonta, pero es para ilustrarme un poquito más, ya que estamos aquí. Cuando habla Severiano de los alemanes que inventan en el 1900, ya no me acuerdo, los de largo alcance de 150 kilómetros, la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. 150 kilómetros, estamos hablando de pegar un pepinazo de Sevilla a Cádiz. Entonces no había GPS, no había satélite. ¿Cómo se sabe? Hombre, pues yo soy artillero y en el campo de tiro sí, tú vas viendo dónde cae el proyectil, cómo se sabe de Sevilla a Cádiz, si ha caído en Cádiz, si ha caído en el agua o si la pega en San Fernando.
Obviamente, estos proyectiles, estos cañones y estas municiones se inventaron para disparar desde Bretaña a Inglaterra. Y entonces no sabían dónde caían. Es más, el error probable va aumentando con la distancia y la distancia sería kilométrica. Los proyectiles caían y los disparaban en masa y lo que hacían es batir áreas, no batían objetivos, batían áreas. Lo que hacían era para batir ciudades. Y entonces estaba igual que cayera aquí, que allí, que aunque cayera encima de la ciudad te valía. Y eso es lo que tenían. Pero seguro que, vamos, era así, no era de otra manera. De hecho, se inventó el Excalibur, porque el Excalibur se inventó precisamente por eso, porque a partir de los 20 kilómetros los errores probables eran infumables hoy en día por el tema de los daños colaterales y tuvieron que inventar proyectiles que mantuvieran su error probable, que es de 4 metros, hasta los 50 kilómetros, que no lo he dicho antes. El Excalibur llega con el M109 llega a 40 kilómetros y con el 155 de aquí de San Fernando llega a los 50 kilómetros, manteniendo los 4 metros. ¿Sabes? Muchas gracias. La segunda pregunta es un poco más generalista. Yo quiero saber, la artillería, ¿cómo la podemos calibrar? Me explico. Por ejemplo, un bazooka o un lanzagranada, ¿cuándo podemos decir que es una pieza de artillería? Ah, bien. No sé si es por el calibre o si... Very easy. This is very easy. Esa artillería, bueno, así lo estudiamos nosotros en el colegio de artillería. Esa artillería, todo munición superior a 20 milímetros. Y el resto es lo que sea. Igual que los carros de combate, ¿no? Habrá carros de combate que se consideren de artillería y carros de combate que a lo mejor no, bueno, algo ligero. ¿No? Ahora nos metemos en la misión. La artillería no combate para sí mismo, sino combate para la maniobra. Y un carro de combate, cuando está disparando, aunque tenga 120 milímetros, que lo tiene, combate para sí mismo. Es un arma defensiva, es un arma de ataque, pero en beneficio propio del hombre que la usa, o del soldado que la usa. Mientras que la artillería se usa, son fuego indirecto, se emplean en beneficio de la maniobra. ¿Me explico? Pero, si hablamos, por ejemplo, de la guerra civil, la artillería tenía incluido también las ametralladoras. Las ametralladoras, había compañías de ametralladoras y eran artilleros, estaban servidas por artilleros. O sea que todo esto también depende de la época. Muchas gracias. De hecho, un poquito más, los morteros eran artilleros y ahora los morteros los usan los infantes para tirar munición. Por poner un ejemplo. Bueno, pues si no hay ninguna aportación ni ninguna cuestión más, con esto damos por concluida esta segunda fase de las jornadas. La primera fue ayer con la conferencia inaugural. Hoy las ponencias, que vuelvo a agradecer a todos los ponentes vuestra aportación a estas jornadas. Creo que han sido muy interesantes las 5 ponencias. En la mayor parte de los casos por desconocimiento, por lo menos por mi parte, han sido muy instructivas y muy amenas. Pero las jornadas no finalizan aquí. Esta tarde continuamos con el concierto de la unidad de música del Tercio Sur de Infantería Marina en el convento de San Francisco. Luego tendremos, los que nos hayamos apuntado y hayamos pagado religiosamente, la cena de los asociados. Y mañana tenemos la visita a Paloma Alta. Paloma Alta, que además, como saben, es el proyecto estrella de la asociación. Estamos a ver si con la ayuda o a ver si la Junta de Andalucía da el último tirón y ya se puede poner en marcha y rehabilitar la batería, convertirlo en un parque de observación natural y al mismo tiempo rehabilitar una pieza para que todo el mundo conozca en qué consistía el 38,1. Y luego la visita a Baelo Claudia, primero tenemos una comida y luego por la tarde la visita a Baelo Claudia, y ya con eso sí finalizarán estas jornadas. Emplazo a todos a las siguientes jornadas, que serán el año que viene, ya veremos en qué fecha, y que a día de hoy está previsto que se desarrollen probablemente en Burgos, otra plaza artillera, y bueno, no con el mismo clima ni con el mismo acento que Cádiz,
pero también una plaza con un evidente pasado, presente y esperemos que futuro artillero. Muchas gracias. El concierto a las 6. 18 de febrero. Un segundo. Ayer se nos olvidó. Ayer, hola. Ahora se oye. Se nos olvidó la foto de familia y tuvimos que hacer la fuerza. A ver si podemos hacernos una foto todos los que estamos aquí en la salida. En la escalera, perdón. Que ahí es donde entraremos todos y se nos verá. Muchas gracias a todos.